El inversor estoico, 10 lecciones de calma y riqueza. Capítulo 1. El fundamento de la riqueza imperturbable. Bienvenidos a El Código de la Riqueza. Hoy nos sumergimos en la alianza más poderosa para la prosperidad a largo plazo, la unión de la sabiduría financiera con la inquebrantable filosofía del estoicismo. Este audiolibro no es un conjunto de tácticas bursátiles, es un manual de operaciones mentales diseñado para convertirte en un inversor imperturbable. La historia de esta filosofía comienza en el siglo III a.C., en la antigua Grecia, con Zenón de Citio, y fue desarrollada por maestros como Crisipo y Posidonio. Alcanzó su máxima aplicación práctica en Roma, siendo adoptada por figuras monumentales: el consejero imperial Séneca, que escribió extensamente sobre la riqueza y la pobreza; el esclavo liberado Epicteto, cuya sabiduría se centró en la distinción entre lo que podemos y no podemos controlar; y el poderoso emperador romano Marco Aurelio, que meditaba sobre la fugacidad de la fortuna mientras dirigía un imperio. El propósito central del estoicismo es alcanzar la eudaimonia, que se traduce como el florecimiento o la vida bien vivida, mediante el desarrollo de la virtud, sabiduría, justicia, coraje y moderación, y el dominio absoluto de las emociones. La pregunta clave es: ¿cómo se aplica esta filosofía milenaria al volátil mercado de valores actual? La respuesta es simple: el mayor riesgo en el mercado no es externo, sino interno, la emoción humana. Piénsalo bien, la mayoría de las pérdidas en el mercado provienen de la avaricia que te hace sobreinvertir en activos riesgosos, el pánico que te obliga a vender en el punto más bajo, la envidia que te impulsa a tomar atajos al ver el éxito ajeno, o la euforia desmedida que lleva a la toma de decisiones irracionales. Estas son las malas pasiones que los estoicos dedicaron su vida a dominar. Al aplicar el estoicismo, dejas de intentar controlar el mercado, una tarea fútil y agotadora, y en su lugar, te concentras en controlar tu reacción al mercado, una tarea que sí está completamente en tu poder. Este es el camino hacia la riqueza imperturbable, un patrimonio que se construye con disciplina, se sostiene con calma y resiste las crisis porque está anclado en la solidez de tu mente. A lo largo de los próximos 9 capítulos, te proporcionaremos las herramientas exactas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio para lograr esta fusión de prosperidad y paz. Capítulo 2. La primera ley estoica, el círculo de control financiero. La base fundamental de la serenidad financiera reside en el principio estoico más esencial, conocido como la dicótoma del control o el círculo de control. Esta ley fue articulada con claridad por Epicteto, quien enseñó que nuestra tarea principal en la vida es discernir y separar rigurosamente lo que está completamente bajo nuestro poder versus lo que no lo está. Al aplicar este principio a las finanzas, trazamos una línea divisoria crítica que es, en sí misma, una estrategia de gestión de riesgos mentales. El círculo exterior es el mundo de lo incontrolable. En el contexto de la inversión, este círculo incluye los movimientos diarios de la bolsa, las declaraciones de la Reserva Federal, las guerras geopolíticas, la inflación, las tasas de interés, los resultados electorales, el rendimiento de una acción después de que la has comprado y las opiniones de los analistas de televisión. Intentar influir o predecir estos factores no solo es imposible, sino que consume una inmensa cantidad de energía mental que solo produce ansiedad y parálisis. El inversor estoico practica la aceptación radical hacia estos eventos. Aceptación no significa pasividad, significa reconocer la realidad del mundo y liberar tu mente de la obligación de resolver lo irresoluble. El círculo interior es el dominio de tu soberanía absoluta, el único lugar donde tu voluntad tiene un impacto directo. Aquí se encuentran la calidad de tu proceso de inversión, tu disciplina de ahorro mensual, el monto de capital que decides invertir, tu educación financiera continua, la profundidad de tu investigación fundamental sobre un activo, tu decisión de diversificar tu cartera, y lo más crucial, tu reacción emocional a las caídas del mercado. Tu única tarea como inversor estoico es asegurar la excelencia constante en este círculo interior. La aplicación de esta ley es la clave para eliminar el estrés financiero. Cada vez que sientas una oleada de preocupación, debes detenerte y preguntarte: ¿esta ansiedad se debe a un factor interno o externo? Si es externo, la única acción estoica es desvincular la emoción y redirigir tu atención inmediatamente a la mejora de tu proceso interno. Si dedicas el 90% de tu energía a perfeccionar tu ahorro, tu investigación y tu autocontrol, la volatilidad del mercado se convierte en un simple ruido de fondo, incapaz de penetrar la fortaleza de tu mente. Concentrarse en el proceso, versus obsesionarse con el resultado, es la primera y más efectiva estrategia para la riqueza imperturbable. Esta separación de los círculos proporciona una profunda ventaja psicológica. Al dominar tu mundo interior, construyes una especie de foso mental contra el caos externo. El ecosistema financiero está diseñado para venderte pánico y urgencia, pero el estoico reconoce estos impulsos como simple ruido proveniente del círculo exterior.
Esto te permite actuar de forma contracíclica, comprando con calma cuando la multitud entra en pánico por las caídas y resistiendo la codicia cuando todos están eufóricos por las burbujas. Este comportamiento de alto rendimiento es imposible de sostener sin el marco mental del círculo de control. Capítulo 3. La premeditación de los males financieros. Una de las herramientas estoicas más potentes, y a la vez, y más subversivas, es la premeditatio malorum, que significa la premeditación o el ensayo mental de los males. Lejos de ser un acto de pesimismo, esta es una técnica de inmunización emocional contra la adversidad, y es esencial para la gestión de riesgos en las finanzas. La mayoría de la gente evita pensar en una pérdida financiera por la superstición de que nombrarla la convoca. Esta negación, sin embargo, solo garantiza que cuando el desastre inevitablemente ocurra, su impacto emocional sea 100 veces mayor. El inversor estoico, siguiendo a Séneca, usa la calma del presente para confrontar los peores escenarios económicos imaginables. Debes preguntarte con seriedad y detalle, ¿qué pasaría si el mercado cayera 50% y permaneciera bajo durante 5 años? ¿Cómo reorganizaría mis gastos si pierdo mi principal fuente de ingresos? ¿Cómo respondería si una de mis inversiones clave fracasara totalmente? El acto de visualizar la pérdida te obliga a enfrentarla y a darte cuenta de una verdad fundamental. Incluso en el peor escenario, tu capacidad esencial para razonar, tu virtud y tus habilidades para generar ingresos permanecen intactas. Lo que se pierde es solo una posesión externa. Esta práctica de la premeditatio malorum es vital porque nos enseña a distinguir entre la pérdida temporal de valor y la pérdida permanente de capital. Una caída en el precio de una acción es simplemente un evento temporal del mercado. Solo se convierte en una pérdida permanente si, impulsado por el miedo, ejecutas la venta. Al premeditar la caída, ya has aceptado la posibilidad de ver números rojos, lo que te permite resistir la urgencia de vender. Tu preparación mental te permite usar la razón para recordarte que la volatilidad es la norma en el mercado y que el tiempo es el gran curador de la mayoría de las correcciones. La premeditación tiene dos beneficios cruciales e inmediatos. En primer lugar, provee un escudo emocional. Al haber ensayado la pérdida mentalmente, cuando una corrección del 10 o 15% realmente ocurre, tu mente no experimenta el shock ni el pánico, sino una sensación de alivio, esto no es tan malo como lo imaginé, o incluso una calma estratégica para actuar con lógica. En segundo lugar, te obliga a crear planes de contingencia racionales. La premeditación transforma la parálisis emocional en una acción planificada. Debes decidir de antemano cuál será tu respuesta. Si el precio de mi activo favorito cae 30%, compraré más si tengo capital disponible. Tener esta respuesta escrita y ensayada asegura que actúes como un estratega y no como una víctima de las circunstancias. La pérdida solo es un verdadero mal si destruye tu carácter. Esta herramienta asegura que tu carácter permanezca inquebrantable. Capítulo 4. La ética de la suficiencia versus la esclavitud del deseo. El motor más común de la infelicidad financiera no es la escasez de dinero, sino la gestión descontrolada del deseo. La sociedad de consumo nos programa para creer que la riqueza es una meta infinita, un horizonte que se mueve cada vez que te acercas a él. El estoicismo se opone radicalmente a esta visión a través de la virtud de la moderación, o sofrosine, y la práctica de la suficiencia. Este concepto es la base de la libertad financiera. La suficiencia exige un acto de razón y honestidad brutal. Debes definir, de manera clara y personal, qué cantidad de patrimonio o qué flujo de ingresos es suficiente para que puedas vivir de acuerdo con tu propósito, cubrir tus necesidades esenciales y aspiracionales, y mantener tu paz mental. Este ejercicio te obliga a salir de la carrera de la rata. Una vez que has definido este número, cualquier acumulación más allá del debe ser vista como capital para la generosidad o el legado, no como una necesidad vital. La mayoría de las personas no tienen paz porque nunca han definido esta línea de meta. Su meta se redefine constantemente por la comparación social. La falta de definición de la suficiencia nos lleva directamente a la esclavitud del deseo. El deseo insaciable de acumular más, la avaricia, es el antónimo de la virtud y el principal impulsor de las decisiones financieras irracionales. La avaricia es la que te obliga a tomar riesgos innecesarios, a invertir en esquemas dudosos y a endeudarte para financiar un estilo de vida que solo busca impresionar a otros. En esencia, la avaricia te convierte en un esclavo, trabajas incesantemente y te sometes a la ansiedad del mercado para mantener o expandir una jaula dorada. Séneca nos advirtió que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea mucho. Si tu felicidad depende de la próxima ganancia o de la próxima compra, tu mente está encadenada. El inversor estoico utiliza la suficiencia para crear una barrera psicológica contra la envidia, otro corrosivo mental devastador. La envidia se alimenta de la comparación con el éxito ajeno, llevando a la persona a sentir que su propio capital es insuficiente.
Al definir tu propia meta de suficiencia, el patrimonio de tu vecino se vuelve irrelevante. Tu atención se redirige a tu guión de vida personal y a la excelencia de tu propio proceso. La libertad no es tener el patrimonio más grande, la libertad es la independencia de la opinión ajena y la autosuficiencia para ser feliz con lo que la razón ha determinado que es adecuado para tu vida. Al dominar el deseo, conviertes el dinero en una herramienta al servicio de tu virtud, en lugar de un amo que dirige tu vida. Capítulo 5. La disciplina de la pobreza voluntaria y el desapego. Para el inversor estoico, el apego al capital es el punto de mayor vulnerabilidad. Mientras más te identificas con tus posesiones o con tu saldo bancario, más doloroso y desestabilizador es el golpe de la pérdida. Para contrarrestar esta fragilidad, el estoicismo nos legó una de sus prácticas más radicales y liberadoras, la disciplina de la pobreza voluntaria. Séneca fue un ferviente defensor de este ejercicio, que consiste en simular, por periodos cortos y definidos, una vida con un nivel de recursos significativamente inferior al que puedes permitirte. Esto no es un llamado a la miseria, sino una vacuna mental contra el miedo. Al dormir ocasionalmente en una colchoneta, comer comidas sencillas o prescindir de tecnologías y lujos que das por sentado, estás demostrando a tu mente que eres capaz de sobrevivir y prosperar incluso cuando la fortuna te quita todo lo superfluo. Esta es una inversión de valor incalculable que no aparece en ninguna hoja de cálculo, la inversión en tu propia independencia psicológica. Esta disciplina tiene dos beneficios directos y profundos en la vida financiera. El primero es la clarificación de lo esencial. Al obligarte a vivir con menos, descubres rápidamente cuáles son los gastos superfluos que drenan tu capital y cuáles son las verdaderas necesidades que sostienen tu vida virtuosa. Este acto de autoauditoría reduce drásticamente el consumo impulsivo y fortalece tu capacidad de ahorro. El capital que antes se destinaba a lujos fugaces, ahora se redirige a la inversión, donde trabaja para comprar tu libertad futura. El segundo beneficio, y el más crucial, es el desarrollo del desapego. La palabra clave en el estoicismo no es no tener, sino no necesitar. El desapego no significa que no te importe si ganas o pierdes, significa que la pérdida no tiene el poder de definir tu valor ni de destruir tu paz interior. Cuando meditas sobre la transitoriedad de la riqueza, la ves como un préstamo de la fortuna, el cual puede ser reclamado en cualquier momento. Al haber practicado la pobreza voluntaria, sabes que si el mercado exige la devolución de ese préstamo, tu esencia y tu capacidad de resiliencia permanecerán intactas. Esta sabiduría te libera de la ansiedad de la acumulación sin fin. La ley de la transitoriedad respalda esta disciplina. Cada inversión, cada propiedad y cada cifra en tu balance es un fenómeno temporal, sujeto al flujo y reflujo de los ciclos económicos. Las ganancias son transitorias, las pérdidas también lo son. El pánico nace de la ilusión de permanencia. El inversor estoico, entrenado en el desapego, observa el valor de su cartera como un evento externo, tan irrelevante para su valor intrínseco como un cambio en el clima. Esta indiferencia calculada te permite actuar con total racionalidad durante las caídas, ya que la pérdida no se siente como un ataque personal. Al final, la verdadera posesión estoica no es el dinero que tienes, sino el control sobre ti mismo y la felicidad que puedes encontrar en la simplicidad. Capítulo 6. El antídoto contra la envidia y la contemplación de la transitoriedad. Si el deseo insaciable es el motor de la infelicidad interna, la envidia es el ácido que corroe la paz al proyectar la insatisfacción hacia afuera. La envidia financiera es un error lógico y un defecto moral. Es la reacción dolorosa a la buena fortuna o al éxito financiero de otro, lo que te lleva a devaluar tus propios logros y a sentir que tu patrimonio es insuficiente. El inversor estoico debe erradicar la envidia, pues es la antítesis de la justicia y el motor de las decisiones más imprudentes en el mercado. La envidia se alimenta de la comparación social, una trampa que ha sido magnificada exponencialmente por la cultura digital. El inversor no estoico se compara con el resumen de los mejores momentos, highlight reel, de la vida de otros, los retornos de inversión que aparecen en redes sociales, los lujos repentinos del vecino o el éxito de un colega. Este enfoque es destructivo porque te obliga a medir tu proceso interno, tu círculo de control, contra los resultados externos de otros, que están fuera de tu influencia. Nunca será suficiente si tu vara de medir es el patrimonio ajeno. El antídoto estoico contra la envidia es la reorientación del foco. Cuando surja la punzada de la envidia por una gran ganancia ajena, redirige tu pensamiento desde el resultado, el dinero ganado, hacia el proceso, la disciplina, el riesgo y el esfuerzo. En lugar de desear su éxito, admira su estrategia y pregúntate si puedes mejorar tu propia ejecución. Al celebrar sinceramente el éxito ajeno, refuerzas la creencia en la abundancia y la oportunidad, eliminando la mentalidad de suma cero. La admiración te inspira a la acción virtuosa,
La envidia te paraliza en el resentimiento. Este combate contra la envidia se complementa con una profunda meditación en la ley de la transitoriedad. Esta ley nos recuerda que todo en el universo está en flujo constante. Las empresas crecen y caen, los mercados suben y se corrigen, y hasta el capital que posees es un bien temporal. Esta perspectiva es crucial para el inversor, ya que contrarresta la ilusión de permanencia que crea apego. La riqueza que te envidian hoy puede desaparecer mañana, la ganancia que deseas desesperadamente es solo un estado interino. Marco Aurelio nos enseñó que no debemos vivir como si fuéramos a vivir 10.000 años, y esto se aplica a cada activo que poseemos. La aplicación práctica de la transitoriedad es doble. Primero, reduce la euforia ante las grandes ganancias, protegiéndote contra la arrogancia que precede a la caída. Segundo, reduce el pánico ante las pérdidas, ya que una corrección se ve como la fase necesaria de un ciclo natural, un invierno inevitable que dará paso a la primavera. Al desapegarte de la ilusión de la permanencia, ganas la libertad de actuar con razón en cualquier momento del ciclo económico. La serenidad es la única riqueza que la fortuna no puede reclamar. Capítulo 7. La disciplina del ahorro versus la esclavitud de la deuda. La práctica de la disciplina financiera se manifiesta de manera más clara y contundente en la gestión del flujo de efectivo, específicamente en el ahorro y la deuda. Para el inversor estoico, el ahorro no es un sacrificio, sino el pago que haces a tu yo futuro para asegurar su paz mental y su autonomía. Es el acto más virtuoso de previsión. El ahorro es, en esencia, la compra de tu propio tiempo. Cada unidad de capital que apartas y no consumes se convierte en una reserva de tiempo, una póliza de seguro que reduce la cantidad de horas que debes intercambiar por dinero bajo coacción. Este es el fruto directo de la fortaleza estoica aplicada a las finanzas. La disciplina del ahorro requiere una inversión completa del proceso mental común. La mayoría de las personas ahorran lo que queda al final del mes, si es que queda algo. El inversor estoico aplica la regla del primero, un acto de voluntad racional. Primero pagas a tu autonomía, luego cubres tus necesidades necesarias, y solo después, evalúas tus deseos. Este ahorro sistemático y automático se convierte en un hábito inquebrantable, una demostración diaria de tu control sobre el deseo versus el impulso. Este capital apartado no es dinero inactivo, es el cimiento silencioso de tu riqueza imperturbable. En contraposición a la virtud del ahorro se encuentra la deuda de consumo, que es para el estoico una forma insidiosa de esclavitud moderna. La deuda, especialmente aquella que financia bienes que se deprecian o lujos transitorios, te encadena a los acreedores y a los ciclos económicos. Epicteto, un esclavo liberado que valoraba la libertad más que nadie, enseñó que no debemos someternos a ningún amo. En la era actual, el interés compuesto de una tarjeta de crédito o un préstamo personal se convierte en ese amo, obligándote a trabajar más horas, tomar trabajos que odias y someterte a la ansiedad perpetua solo para satisfacer la demanda de los intereses. La deuda compromete tu libertad de elegir tu propósito y te obliga a tomar decisiones de inversión más arriesgadas de las que tu razón dictaría, todo para salir del agujero. El primer objetivo estratégico del ahorro es la construcción del fondo de reserva, el praesidium. Este capital líquido y no volátil, típicamente mantenido en un lugar seguro y sin riesgo, no se diseña para generar altos retornos. Su única función es la paz mental y la protección contra la fatalidad. Debe ser lo suficientemente grande para cubrir tus gastos esenciales durante un periodo significativo, generalmente de 6 a 12 meses. El praesidium es tu escudo contra la premeditatio malorum ya ensayada. Si pierdes tu trabajo o el mercado cae violentamente, este fondo te da la autonomía para no ser forzado a vender tus activos de inversión en el pánico del mercado. Es un activo psicológico que asegura que tu carácter virtuoso no se vea comprometido por la necesidad económica urgente. La ética del ahorro también se relaciona con la justicia. Al evitar la deuda excesiva, actúas con justicia hacia tu yo futuro, liberándolo de una carga innecesaria. Al vivir por debajo de tus medios, no solo acumulas capital, sino que también fortaleces la moderación, la virtud que te permite disfrutar de lo que tienes sin caer en la insaciabilidad. La prosperidad sostenible se basa en la ley inquebrantable de gastar menos de lo que ganas. La disciplina del ahorro es, por lo tanto, el acto de voluntad más fundamental que define al inversor estoico, estableciendo la supremacía de la razón sobre el impulso de consumir. Es el primer paso hacia la verdadera soberanía financiera. Capítulo 8. La racionalidad del riesgo y la humildad de la diversificación. El riesgo, en el contexto de la inversión estoica, es menos una variable matemática que una medida ética del carácter. La forma en que asumimos el riesgo revela la fortaleza o la debilidad de nuestra mente. El riesgo imprudente es impulsado por la codicia, el deseo de ganancias rápidas que nos hace creer que somos invulnerables a la pérdida. El riesgo,
Para el estoico, debe ser siempre un acto de racionalidad deliberada. La virtud fundamental que gobierna la asunción de riesgos es la moderación. De esto se deriva el principio de no dañar la calma. Este principio establece una línea clara. Nunca debes invertir una cantidad de dinero o adoptar un nivel de apalancamiento cuya potencial pérdida te haría perder el sueño, comprometería tu paz interior o te obligaría a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Si la volatilidad de un activo te lleva a revisar su precio cada hora, o si una caída te provoca ansiedad física, el riesgo es, para ti, éticamente incorrecto, independientemente de lo bien que se vea la inversión en el papel. El objetivo supremo no es la maximización del rendimiento, sino el rendimiento máximo compatible con la calma mental. La diversificación es la manifestación práctica de la humildad del mercado. La concentración de un patrimonio en un solo activo, sector o geografía es un acto de profunda arrogancia. Es la creencia del ego de que puede predecir el futuro o que ha encontrado la única inversión perfecta. La humildad, por el contrario, nos enseña que el mercado es un sistema caótico, complejo y lleno de fuerzas incontrolables. Al diversificar, el inversor estoico reconoce su propia falibilidad y acepta que el fracaso de una parte de su cartera es una certeza estadística. La diversificación es, por lo tanto, una estrategia de resiliencia y previsión, ya que te asegura que un error de juicio en una sola posición no anule tu capacidad de seguir invirtiendo con virtud. Una aplicación directa de la ética del riesgo es la aversión a la deuda de inversión, o el margin trading. El uso de apalancamiento financiero para amplificar las ganancias es el síntoma más claro de la codicia y la impaciencia. Multiplica las ganancias en tiempos buenos, pero en tiempos malos, amplifica las pérdidas, introduciendo la posibilidad real de una ruina total que compromete la autonomía. El inversor estoico busca la soberanía, y la deuda de inversión te convierte en esclavo de la volatilidad y de las llamadas de margen. La regla es simple: si no puedes financiar tu inversión con el capital que has ganado y ahorrado, entonces la inversión es demasiado arriesgada para tu paz mental. La racionalidad del riesgo también se aplica al riesgo de la inacción. Mientras que el miedo nos empuja a la temeridad, también nos puede paralizar. Dejar el capital inactivo, donde es lentamente erosionado por la inflación, es una falta de previsión y una decisión de riesgo disfrazada. El estoico, como agente activo y responsable de sus recursos, debe asumir un riesgo calculado, aquel que se alinea con su plan a largo plazo y que es necesario para que el capital crezca y cumpla su propósito de financiar la libertad. El coraje financiero no es temeridad, es la valentía de actuar con razón, incluso cuando el entorno es incierto. Capítulo 9. El valor incalculable del tiempo versus la obsesión por el precio. De todas las lecciones estoicas, ninguna resuena con tanta urgencia en el mundo financiero como la filosofía del tiempo. Séneca, en sus cartas a Lucilio, nos advirtió con severidad: el tiempo es la única posesión verdaderamente irrecuperable. El dinero se puede perder y ganar de nuevo, una casa puede ser reconstruida, pero cada segundo que pasa es capital que se deduce permanentemente de tu existencia. El gran error del inversor moderno no es la mala elección de acciones, sino la negligencia crónica de su propio tiempo. La mayoría de los errores en el mercado son causados por una obsesión con el precio de corto plazo, lo que lleva a la práctica tóxica del day trading o a la revisión constante y compulsiva de la cartera. Esta obsesión es una forma de despilfarro. Pregúntate: ¿cuántas horas al mes dedicas a revisar cotizaciones que no tienen ningún impacto en tu plan de inversión a 10 años? Esas horas son tiempo malgastado, un costo de oportunidad perdido que podría haberse invertido en capital intelectual, aprender una habilidad valiosa, capital de salud, ejercicio y descanso, o capital social, tiempo con seres queridos. El inversor estoico entiende que la actividad frenética del corto plazo solo produce ansiedad, la paciencia a largo plazo produce riqueza. El antídoto contra esta obsesión es la contemplación del tiempo profundo. El inversor estoico opera con un horizonte de vida, no con un horizonte de trimestre. Al preguntarte: ¿cómo afectará esta caída de precios de hoy a mi patrimonio en 20 años? La volatilidad diaria se reduce a un simple parpadeo, a un ruido insignificante en el vasto gráfico del tiempo. Esta perspectiva te permite actuar como un estratega paciente, utilizando las caídas causadas por el pánico de otros para comprar activos de calidad a precios de descuento, en lugar de ser una víctima más de la volatilidad. El tiempo es el factor que más a menudo convierte a un inversor promedio en un inversor exitoso. Esta filosofía nos lleva a priorizar el interés compuesto del tiempo. Las personas que son verdaderamente ricas invierten su tiempo de manera exponencial. En lugar de quemar horas en el ruido financiero, dedican tiempo a la maestría, al desarrollo de habilidades que aumentan su capacidad de ingresos futuros. Si inviertes 1 hora diaria en perfeccionar tu profesión,
ese esfuerzo compuesto generará una fuente de capital mucho más estable y duradera que la mayoría de los beneficios de especulación en bolsa. Tu capacidad para generar ingresos es el activo más líquido y valioso que posees. Al honrar tu tiempo y dedicarlo a actividades que mejoran tu persona, aseguras que, incluso si pierdes todo tu capital externo, siempre tendrás la habilidad de reconstruir tu patrimonio. Finalmente, el inversor estoico debe practicar la defensa contra la urgencia artificial. El ecosistema financiero, desde los medios hasta las aplicaciones de trading, está diseñado para crear una sensación falsa de urgencia: actúa ahora o pierde la oportunidad. Esta urgencia es el enemigo de la razón y el gran consumidor de tu tiempo. El estoico sabe que una decisión tomada con calma en 10 minutos, después de validar la tesis de inversión con la razón, vale infinitamente más que 10 horas de análisis frenético y ansioso. Honrar el valor incalculable de tu tiempo es el acto final de la moderación y la sabiduría estoica. Capítulo 10. El legado de la integridad y la ética del fin. La medida final de la vida financiera del inversor estoico no es la cifra total de su patrimonio, sino el legado y la ética del fin que deja atrás. La riqueza, como la vida, es inherentemente transitoria. La sabiduría estoica nos obliga a enfrentar esta verdad con serenidad, asegurando que el capital acumulado se utilice para un propósito que trascienda nuestra existencia física. Si dedicaste tu vida a acumular sin un propósito mayor, tu riqueza se convierte en un riesgo moral. El activo más valioso que se deja no es el dinero en el banco, sino el legado de la integridad. El inversor estoico se esfuerza por construir una riqueza que no tenga que ser explicada, que esté libre de atajos éticos, manipulaciones o injusticias. El dinero ganado con avaricia lleva consigo un peso de ansiedad y culpa. La riqueza construida con justicia y fortaleza es un testimonio de carácter. Esta integridad se convierte en tu reputación, el único capital que es verdaderamente imperecedero y que sirve como el mejor modelo para las generaciones futuras. Para el estoico, la fase del retiro es, idealmente, la segunda vida, una nueva oportunidad de servicio activo. Gracias a la disciplina de la inversión y el ahorro, has comprado la libertad de dedicar tu tiempo, tu sabiduría y tu experiencia a causas que ya no están vinculadas a la necesidad de un sueldo. El capital acumulado financia tu capacidad de practicar la virtud sin coacción, ya sea mentorizando, dedicándote a la educación o participando en la filantropía estratégica. La riqueza no te da permiso para la inactividad hedonista, sino el privilegio de ser útil de la manera que mejor honre tu razón y tus talentos. Una parte crucial de la ética del fin es la filosofía de la donación. Esta no debe ser vista como una obligación tributaria, sino como un acto de justicia social y generosidad estratégica. El inversor estoico utiliza su excedente de capital para corregir desequilibrios y fomentar la razón y la educación en la sociedad. La donación debe ser estratégica, buscar la causa que promueva el capital moral de la humanidad, es decir, aquellas que aseguren que las próximas generaciones estén mejor equipadas con sabiduría y pensamiento crítico para afrontar sus propios desafíos. Finalmente, el manejo de la herencia es la prueba de fuego del desapego. La tarea es preparar a los herederos para la virtud, no para la dependencia. Dejar una fortuna desmedida a personas sin disciplina o propósito a menudo destruye su carácter, convirtiendo el dinero en una fuente de discordia y decadencia moral. El plan de legado debe priorizar la transferencia de sabiduría y responsabilidad sobre la simple transferencia de activos. Se trata de asegurar que la riqueza sirva como una herramienta de empoderamiento, exigiendo a los beneficiarios que desarrollen su propio propósito y su propia fortaleza para gestionar la fortuna con razón. La contemplación de la muerte, memento mori, te libera del apego final al capital, permitiéndote tomar estas decisiones con calma y asegurando que tu vida financiera sea completa y virtuosa hasta el último momento. Conclusión final. El código del inversor imperturbable. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descifrado juntos el código del inversor imperturbable, un conjunto de principios probados por más de 2000 años de filosofía práctica. Tu éxito financiero no dependerá de la suerte, ni de la complejidad de tus algoritmos, sino de la simplicidad y la coherencia de tu carácter. La razón estoica es el único activo que puede guiarte con serenidad a través de los inevitables ciclos de pánico y euforia del mercado. El núcleo de esta filosofía es simple: la volatilidad externa es una certeza, pero el caos interno es una opción. Al internalizar estas 10 lecciones, transformas tu mente en la fortaleza inexpugnable que Marco Aurelio describió. Recuerda los pilares inamovibles de tu estrategia estoica. El círculo de control. Dedica el 100% de tu energía a tus decisiones, tu disciplina de ahorro y tu reacción emocional, ignorando el ruido y los movimientos externos del mercado. La previsión. Usa la premeditatio malorum para desarmar el miedo ensayando la pérdida en la calma del presente. La moderación.
Define tu suficiencia para liberarte de la avaricia infinita y utiliza la disciplina de la pobreza voluntaria como vacuna contra el apego. La justicia. Invierte con integridad, asegurando que tu capital sirva a un propósito virtuoso y que tu legado promueva la fortaleza en los demás, en lugar de la dependencia. La humildad. Diversifica para reconocer tu falibilidad y practica la contemplación del tiempo profundo para dejar de obsesionarte con el precio de corto plazo. Tu tarea no es ganar el juego de la acumulación infinita, sino ganar el juego de la libertad. El dinero es una herramienta para comprar tu tiempo y tu autonomía para vivir una vida en alineación con la virtud. Haz que tu patrimonio sea un reflejo directo de tu carácter inquebrantable. Sé un estratega paciente, no una víctima frenética de las circunstancias. Gracias por escuchar y por invertir en el activo más importante, tu propia mente. Continúa aplicando la razón, y la calma será el mayor dividendo de toda tu vida.